Tristissimus hominum, o el hombre más triste, fue la expresión que utilizó Plinio el Viejo para referirse a Tiberio Julio César Augusto, el segundo emperador de los romanos. Normalmente, cuando hablamos de la gloria del antiguo imperio, la gente por lo general saca a relucir a personajes como el mismo Augusto o los estrambóticos Nerón y Calígula. Sin embargo, hoy vamos a darle protagonismo a un César que suelen barrer un poco bajo la alfombra. El problema es que Tiberio no poseía una mística ni remotamente similar a la de su predecesor, y la única soltura que se le conoció fue la que tenía al hablar griego. A pesar de este detalle y del hecho de que su reinado terminó básicamente en una tiranía, si uno se pone a investigar, vaya que es posible encontrar aspectos fascinantes sobre el personaje. Es más, de no haber ocurrido algunas situaciones muy trágicas en su vida, de esas que se escapan a nuestro control, pues Tiberio hubiera sido recordado como un excelente emperador. El sucesor de Augusto era eficiente, un gran administrador y un estupendo militar, al punto de que mientras se enfundó el uniforme, nunca fue derrotado en batalla. Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a este segundo video del canal. Mi nombre es Gustavo y hoy vamos a hablar sobre el sucesor de Augusto. Vamos a hablar de Tiberio, un personaje que cuando ascendió al trono, a diferencia del primer emperador de Roma, pues ya tenía una edad madura, por ende se vio opacado por la sombra del mismo. Pero resulta y acontece que si uno se pone a investigar sobre lo que nos han dejado las fuentes, es posible encontrar a una persona que era muy realista, no asumía riesgos estúpidos y en lo monetario tomó decisiones bastante cautas. ¿Qué fue entonces lo que ha manchado el recuerdo que se tiene sobre el principado de Tiberio? Pues vamos a hablar sobre ello a continuación, empezando por el hecho de que el personaje no era un político. Y por mucho que te desempeñes bien en otras áreas, si acabas metido en esto y no tienes nada que tenga que ver con la política en las venas, pues vas a sufrir. Tiberio también confió en quien no debía y eso lo perjudicó muchísimo. Además, se dice que era una persona vengativa. Pese a que su primer acercamiento para resolver los problemas era uno pragmático, cuentan que cuando se le volaban los tapones, pues podía llegar a ser un gobernante bastante cruel. Pero vayamos primero con un poco de contexto. ¿De dónde venía nuestro protagonista? Pues era hijo de Livia Drusila, la tercera y última mujer de Augusto, con quien estuvo casada durante aproximadamente 52 años. Sin embargo, y aquí empieza a ponerse aún más interesante todo este asunto, Tiberio no era hijo del propio Augusto, sino del primer esposo de Livia, un senador llamado Tiberio Claudio Nerón. De hecho, cuando ella se casó con Augusto, Tiberio era apenas un chiquillo, y durante las poco más de 5 décadas de matrimonio, solo pudo darle al primer emperador un bebé que nació sin vida. De esta forma, Augusto acabaría descubriendo que fundar una dinastía puede ser incluso más difícil que derrotar a un enemigo letal en batalla o al más experimentado orador en el terreno de la política. Las esperanzas del emperador recayeron entonces en los dos hijos mayores de su hija Julia, Cayo y Lucio, y lo cierto es que, aunque recibieron una educación afilada para que eventualmente llegaran al trono, el destino tenía otros planes. Cayo acabaría falleciendo por complicaciones derivadas de una herida de guerra, y Lucio partió de la vida a causa de una enfermedad. El tercer hijo de Julia, Agripa Póstumo, resultó ser un fracaso y un candidato nada apto para ocupar el puesto. Augusto entonces puso el ojo en Tiberio. Livia, por supuesto, habrá saltado una y mil veces, al menos para sus adentros, pero también es cierto que las fuentes nos cuentan que ella trabajó muy gradualmente para que esto ocurriera. Sin embargo, hay razones para creer que Tiberio, al menos en los últimos momentos de su vida, maldijo una y mil veces el que lo eligieran como emperador. Y la verdad es que el curso de los hechos tampoco pintaba mal para Augusto. Claro, por un tema sanguíneo él hubiera preferido que sus nietos heredaran el trono, pero Tiberio ya era un hombre de 45 años y había demostrado ser alguien muy competente. Para hacer un premio de consolación, yo diría que, bueno, todo estaba para creer que el primer emperador había salido bien parado.
Augusto entonces procedió a adoptar a Tiberio y le transmitió una buena parte de sus atribuciones jurídicas. También lo envió a Europa Central y a los Balcanes para librar violentas luchas en las fronteras, por lo que el joven estuvo entre los años 6 y 12 después de Cristo dirigiendo violentos combates. Al regresar a la capital del imperio, Tiberio celebró su correspondiente triunfo y prácticamente pasó a ser coemperador con el mismo Augusto. Este último falleció en la localidad de Nola el 19 de agosto del 14 después de Cristo, acompañado de su esposa Livia. Se cree que expiró su último aliento a tan solo unos días de cumplir los 77 años. Quedaba el camino despejado para que Tiberio asumiera. Y así es como llegamos al reinado del segundo emperador romano, uno que al menos en sus inicios estuvo lleno de tranquilidad y concordia. En septiembre del 14 después de Cristo, a tan solo un mes de que Augusto falleciera, Tiberio se dirigió al Senado y asumió por primera vez un reto de proporciones colosales. El detalle radica en que Augusto no dejó tal cosa como una constitución escrita, sino más bien una inscripción en piedra bastante larga en la que narra los logros de su vida. No había garantías de que el sistema edificado por él mismo podría soportar el paso de más décadas y siglos, y muchos senadores soñaban con recuperar la etapa republicana. Al fin y al cabo, fue cuando la institución se encontró en la cúspide de su poder. Pese a ello, Tiberio les dejó claro que comprendía la magnitud de la tarea que tenía enfrente y que para cumplirla esperaba cooperar con el Senado. No es que les otorgara tareas específicas, pero las fuentes nos indican que deseaba empezar con buen pie. En este punto bien podemos darle crédito adicional al sucesor de Augusto, pues él no había pedido estar ante ese enorme horizonte que se situaba frente a sus ojos. De hecho, desde incluso antes de que lo eligieran heredero, el formar parte de esta familia había empezado a pasarle factura. De acuerdo con las fuentes, uno de los golpes más duros que Tiberio se llevó en vida se dio después de que falleciera Marco Vipsanio Agripa, la mano derecha de Augusto. Agripa había estado casado con Julia, la hija del primer emperador, y había tenido 5 hijos con ella. ¿Cómo exactamente perjudicó a Tiberio esta pérdida? Pues resulta que Augusto lo obligó a divorciarse de su primera esposa Vipsania para que así se uniera en matrimonio con su hija. Tiberio había estado casado durante aproximadamente 8 años y se dice que amaba muchísimo a su esposa. Con ella tuvo a su hijo, que fue conocido como Druso el Joven. Las fuentes nos revelan que Tiberio quedó muy tocado por lo que ocurrió con Vipsania y que gracias a ello la relación con Augusto empezó a tornarse algo complicada, aunque por un tema del sentido del deber iría encarrilándose con el paso de los años. Para colmo, el matrimonio entre Tiberio y Julia fue un completo y absoluto desastre. Esto, sumado al estrés de la vida militar, llevó a que Tiberio en el año 6 después de Cristo desobedeciera unas órdenes de Augusto y le comentara que estaba totalmente exhausto y que se iba a tomar un tiempo sabático. Así lo hizo. Tiberio se autoexilió en la isla griega de Rodas y estuvo allí durante aproximadamente 4 años. Entonces sí, el hombre muy probablemente durante años tuvo que aguantar a un padrastro que le restregaba con gestos en la cara que otros eran más aptos que él. Perdió después a su hermano Druso el Mayor en Germania, luego lo obligaron a divorciarse de la mujer que tanto amaba y lo obligaron a aceptar un matrimonio que terminó siendo una porquería. No sé ustedes, pero yo creo que mucho es que ya de entrada no se vengó. Creo que se estaba portando muy bien. Tengamos en cuenta que Tiberio contaba con todas las credenciales para ser un estadista que destacara. Había recibido una formación envidiable en literatura clásica griega y latina, demostró ser un gran poeta, había desempeñado las funciones de pretor y sentía mucha pasión por la astrología. Según las esculturas que nos han llegado del emperador, podemos intuir que destacaba por su estatura y que, bueno, se estaba quedando calvo. De hecho, dicen que esto lo avergonzaba profundamente. En cuanto a su forma de ser, pues a diferencia de Augusto, quien disfrutaba con mostrarse en juegos y vender su imagen hasta en las esponjas con que supuestamente los romanos se limpiaban al ir al baño,
Tiberio era una persona distante e introvertida. Muchos cronistas lo describen como alguien difícil con el que tratar, ya que era complicado leer su lenguaje corporal y deducir qué podía ofenderlo o no. A sus 55 años, que era la edad que tenía cuando adquirió la condición de princeps, el nuevo emperador ya había dado por concluida su etapa como jefe militar y puso fin a los viajes en tierras lejanas. Al principio de su reinado, Tiberio se dedicó a acudir con regularidad a las reuniones del Senado y se mostró respetuoso con la institución, tanto que en una ocasión dijo en plena cámara que no solo se tenía por su servidor, sino también por alguien que se preocupaba por el bienestar de todos los que estaban allí. Al menos eso es lo que nos dicen los cronistas. El detalle radica en que cuando se ejerce el poder absoluto tal y como lo hizo Augusto, es indispensable convertirse en un virtuoso de la política. Con esto me refiero a sacar adelante tus reformas sin que esto se traduzca en un profundo malestar con aquellos que no están de acuerdo contigo. El emperador de Roma tenía que hacer valer su autoridad y pararle los pies al Senado sin olvidar, cada tanto arrojarles algún tipo de proyecto para que se sintieran valorados. Y Tiberio pues no era ningún mago para cerrar tratos políticos, lo que a la larga lo llevó a tener profundos conflictos con los magistrados. Las fuentes nos dicen que a Tiberio, cuando se le iban los tapones, era propenso a juzgar muy mal a las personas y esto definitivamente lo convertía en un individuo peligroso. Pese a ello, es justo recalcar que también se nos habla de alguien sobrio y modesto, tanto que en una ocasión echó por tierra una petición con la que se buscaba erigir un templo destinado a enaltecerlo a él y a su madre. Tras divorciarse de Julia, no volvió a casarse y es fácil imaginarlo como una persona solitaria, aunque los cronistas también dejaron claro que tenía vicios extremistas incluso en aquella época, pero ya llegaremos a ello. Luego de gobernar con calma durante unos 7 u 8 años en los que apenas se notó que Augusto ya no estaba en este mundo, Tiberio comenzó a permitir que se enjuiciara a sus enemigos por el delito de laesa maiestas, un crimen que básicamente era el de traición hacia el pueblo romano, el emperador o su familia. El problema es que esta acusación era muy peligrosa y un tanto ambigua. No es que el delito no existiera en la era de Augusto, pero la verdad es que salió a relucir bastante poco. Tras este tramo, ya parecía que el emperador disfrutaba de ver cómo los senadores se acusaban unos a otros. Los juicios tenían lugar en la sede del propio Senado, y los magistrados que eran hallados culpables podían recibir la pena capital, es decir, un pase directo a conocer a los mismísimos dioses. El hecho de que Tiberio hiciera poco o nada para engrasar bien esto, llevó a que muchos senadores comenzaran a pensar que era un gobernante deshonesto y cruel. Si bien Tiberio logró revelar dotes de buen gestor y militar, lo cierto es que no podía convertirse en el héroe por antonomasia que tanto quería Augusto. Aquí entra en escena un personaje importantísimo que no puede pasarse por alto en un análisis sobre la historia de Tiberio. Hablo del general Germánico, quien vivió entre los años 15 a.C. y 19 después de Cristo. Hijo de Druso el Mayor, el fallecido hermano del emperador, Germánico acabaría convirtiéndose en uno de los militares más emblemáticos de la historia romana, tanto que su legado no solo resonó durante décadas dentro del mismo imperio, sino que el personaje llegó a ser conocido hasta nuestros días. De acuerdo con lo que nos dicen las fuentes, el sobrino de Tiberio no solo era un brillante militar, sino también una persona increíblemente carismática, alguien de trato muy accesible y encantador, a quien le era muy sencillo entablar amistades. Vamos, todo lo contrario al protagonista de nuestro video. Con solo 28 años, Germánico tomó las riendas del ejército del Rin. El pueblo de Roma lo adoraba en una proporción realmente elevada. Era nieto de Livia y estaba casado con Agripina la Mayor, que era nieta de Augusto. Los dos llegaron a tener nada menos que 9 hijos, aunque parece que 3 de ellos se fueron muy jóvenes gracias a los elevadísimos niveles de mortalidad infantil que había en la época. Es bien sabido que en aquellos tiempos el parto era una auténtica experiencia religiosa.
algo de lo que una mujer no sabía si saldría airosa, pero estaba claro que Agripina lo tenía dominado, no se le daba nada mal. Llegados a este punto, el panorama empieza a complicarse porque Germánico pasaba por encima de Druso el joven, el hijo de Tiberio, en la línea de sucesión, y para colmo, todas las mujeres suspiraban por él, algunos hombres también, los niños querían ser como él, en fin, era el Henry Cavill de la época, pero versión militar. Y todo este clima causó que, bueno, Tiberio se quedara un poco en plan, mira, te estoy vigilando, mucha popularidad, pero el emperador aquí soy yo, no es que quería el puesto, pero esto de que te tengan miedo está bastante bien. De hecho, se dice que Tiberio y Germánico no se llevaban bien, a pesar de que Tiberio lo adoptó. Y la verdad es que es irónico, porque entre tantas cosas, Germánico demostró que no era un tipo precisamente ambicioso. Cuando Augusto falleció, las legiones de Germania se amotinaron y exigieron que el imperio quedara en manos de Germánico y no de Tiberio. Si el hijo de Druso el Mayor hubiese querido, créanme que hoy no estaríamos hablando del principado ejercido por el retoño de Livia Drusila. En lugar de eso, ¿qué hizo Germánico? Él y su esposa convencieron a las legiones de que había que respetar la palabra de Augusto. Así que ya lo de Tiberio era pura mala sangre. Como dije antes, tenía un carácter un tanto voluble y propenso a ver aspectos negativos en las personas. Pero volviendo a Germánico, se dice que poco después del fallecimiento de Augusto, el general realizó una primera expedición cruzando el Rin y acabó recuperando una de las águilas pertenecientes a las legiones que fueron eliminadas en la batalla del bosque de Teutoburgo. Aquel episodio se dio en el año 9 después de Cristo, cuando 3 legiones romanas fueron emboscadas por las tribus germánicas. En el año 15 después de Cristo, Germánico volvería a cruzar el territorio y recuperaría la segunda águila. Finalmente llevaría a cabo una campaña decisiva un año después. Luego de esto, Tiberio le ordenó que regresara a Roma, ya que pese a las victorias obtenidas, el emperador era una persona realista y no veía viable gastar recursos en mantener una región que consideraba improductiva. De hecho, el cronista Tácito nos cuenta que Tiberio no tenía interés en proseguir la ampliación territorial del imperio. Esto supuso renovar una política exterior que durante 3 siglos se había distinguido por el ímpetu de los líderes romanos de conquistar nuevas tierras. Germánico volvió entonces a Roma y celebró un triunfo por todo lo alto, es decir, que si antes lo querían, ahora lo adoraban aún más. Su próxima misión fue la de viajar a Oriente por temas diplomáticos, y en esa travesía lo acompañó su esposa Agripina la Mayor. Allí se reunieron con el gobernador de Siria, Gneo Calpurnio Pisón, y su esposa Munacia Plancina. Poco después, Germánico viajó a Egipto y allí, ¡oh sorpresa!, fue recibido como un auténtico héroe, tanto que parece que tuvo que pedirles a los ciudadanos de Alejandría que moderaran su entusiasmo, diciéndoles que solo Tiberio y Livia eran acreedores de ser recibidos con semejantes vitores. Para desgracia de Germánico y de Agripina y de muchos romanos, lo que pareció un futuro esplendoroso para el hijo adoptivo de Tiberio acabó yéndose a la basura, ya que el militar, tras su regreso a Siria desde Egipto, cayó enfermo y el 10 de octubre del año 19, a la edad de 33 años, exhaló su último suspiro. Según le habría dicho a su esposa, tenía la sospecha de que lo habían envenenado por orden del gobernador de Siria y su esposa. El adiós de Germánico derivó en un escándalo de proporciones bíblicas. A Pisón y a su esposa Plancina se les exigió su presencia en Roma, y aunque el gobernador de Siria no fue condenado en el Senado por despacharse a nadie, sí parece que fue hallado culpable por una serie de delitos de menor gravedad. Pese a ello, el reo decidió irse a conocer a Júpiter por él mismo antes de escuchar formalmente su sentencia en el Senado. ¿Qué pasó con su esposa? Pues consiguió salvarse gracias al amparo de Livia Drusila, la viuda de Augusto, que intercedió muchísimo por ella ante el mismo Tiberio. La partida de Germánico fue un tema muy importante,
porque tanto las masas populares como la viuda Agripina comenzaron a agitar la teoría de que había sido el mismo Tiberio el autor intelectual de lo que ocurrió, presuntamente debido a celos por el hecho de que, bueno, todo el mundo adoraba al señor Henry Cavill versión militar. Según lo que se nos ha contado, la persona que más agitó la teoría de que Tiberio era el responsable de lo que le pasó a Germánico fue la viuda Agripina. Aquí entra en escena otro de los personajes imprescindibles para el relato, el militar Lucio Helio Sejano, quien había sido muy cercano a Tiberio, incluso desde antes de que llegara al trono. En el 14 después de Cristo, Sejano fue nombrado jefe de la Guardia Pretoriana y para el momento en que nos encontramos comenzó a venderle a Tiberio la idea de que Agripina estaba involucrada en una conjura contra él. Pese a que no hay evidencia sólida que sostenga esta acusación, algunos cronistas creen que podía no estar errada, debido a lo que he venido explicando, el hecho de que ella estaba convencida de que Tiberio era el responsable de sus desgracias. ¿Cómo reaccionó Tiberio ante estas acusaciones? Pues parece ser que gradualmente fue perdiendo la paciencia con el tema. Una anécdota bien interesante nos cuenta que en una ocasión había un banquete con personas muy importantes y Tiberio le ofreció a Agripina una cesta con manzanas para que ella tomara una, y Agripina, por miedo a sustancias prohibidas, dijo paso. Tiberio se dio cuenta y se lo comentó a su madre Livia. Parece ser que quedó muy ofendido y obviamente no solo no la volvieron a invitar nunca a ningún lado, sino que poco después ella solicitó hablar con Tiberio y le pidió permiso para volverse a casar. Y nos dicen que Tiberio se quedó callado como una tumba, lo que equivalía a que le estaba negando el permiso. Finalmente, en el año 29 después de Cristo, Tiberio perdió la paciencia con Agripina y la acusó de estar cuchicheando por ahí con gente del ejército, es decir, planeando cosas raras. A raíz de esto, la exilió a una isla olvidada de Dios en las costas de Italia, llamada Pandataria, hoy en día conocida como Ventotene. Estando recluida allí, parece que cayó en una profunda depresión y 4 años después, finalmente, expiró. Según nos cuentan las fuentes, parece que se dejó ir a causa de una inanición forzada, aunque también es cierto que algunos cronistas sostienen que mientras estuvo en su exilio, los soldados la trataron bastante mal. Incluso se cuenta que llegaron a golpearla. Y lo cierto es que Agripina no fue la única que cayó en desgracia. El emperador mandó encarcelar a sus 2 hijos mayores, ambos no lograron sobrevivir y solo dejó tranquilo al que acabaría convirtiéndose en el tercer emperador de Roma y en uno de los más odiados. De hecho, para muchos fue el peor. Hablo de Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula. Pero no tan rápido, porque el karma tocaría las puertas de Tiberio en el año 23 con la súbita partida de su hijo Druso el Joven. Dicen que este fallecimiento causó un profundo dolor en el emperador y tiempo después, en el año 31, salió a la luz a través de una carta que el mismo Sejano había ordenado envenenarlo. En este punto, Tiberio ya estaba cansado del imperio y los entresijos de la política, así que para el año 27 prácticamente equiparó la autoridad política de su amigo Sejano a la suya, y ya siendo un septuagenario, pues decidió autoexiliarse en la isla de Capri, a unos 275 kilómetros de la capital. El emperador acondicionó el lugar para que fuera su domicilio privado durante el resto de sus días, aunque tampoco se olvidó al 100% del imperio. Tiberio siguió ocupándose de algunos asuntos públicos, en especial los relativos a las provincias. Cuentan que en una ocasión un grupo de gobernadores le escribió para solicitar que se incrementaran las cargas fiscales de sus respectivos dominios, a lo que Tiberio contestó: el buen pastor esquila a su ganado, no lo despelleja. Por cierto, que los restos de la mansión de Tiberio en Capri todavía están ahí, lógicamente muy deteriorados, pero es un sitio arqueológico abierto al público durante la mayor parte del año. Maldita pobreza, una y mil veces. Además de dedicar tiempo a ciertos asuntos provinciales,
¿Qué otras cosas formaban parte de la agenda de Tiberio en Capri? ¿No se aburría el hombre? Bueno, aquí la cuestión se pone muy turbia, y es que según el historiador Suetonio, el emperador se dedicaba a un sinfín de perversiones sexuales casi a diario, incluyendo en ellas a menores de edad. Se dice que colocaba ahí a pequeñines en plan, bueno, ustedes pónganse bien cariñosos y yo miro. Pero rompamos aquí una lanza a favor del emperador, y no se trata de ser abogado del diablo. Sé que lo más probable es que Suetonio se basara en habladurías que llegaban desde la misma isla, pero es que cómo saber si esto era realmente cierto o no. Además que para este punto ya la clase senatorial veía a Tiberio con muy malos ojos. Entonces probablemente el hombre estaba allí con sus amigos y jugaban a perversidades triple X, pero eran perversidades consensuadas y entre gente grande, ¿se imaginan? Quizás estaban allí jugando una versión de 1 triple X en la que haya que quitarse la ropa si pierdes, y resulta que lo que ha llegado hasta nuestros días es que hacía cosas bien turbias con niños. Es bastante triste pensar que esto se trate de calumnias, pero bueno, ya nunca lo vamos a saber. Y mientras Tiberio estaba aparentemente dándose la buena vida en Capri y haciendo cosas perturbadoras, ¿qué pasaba con nuestro amigo Sejano en Roma? Pues estaba teniendo su momento Joffrey Baratheon. Cuentan que las expropiaciones y ejecuciones arbitrarias estaban a la orden del día, por lo que este periodo en que gobernó el prefecto podemos calificarlo como un auténtico reino del terror en la capital. Claro, Sejano fue muy inteligente y se aseguró constantemente de que a Tiberio le llegara solo la información que a él le convenía. Sin embargo, aquí es cuando debemos abrir la puerta a un personaje importantísimo, Antonia la Menor, quien era viuda de Druso el Mayor, el hermano fallecido de Tiberio, y por tanto madre de Germánico. Así fue como en el año 31 Antonia ejecutó el que sería un movimiento político crucial. Logró convencer a Tiberio de que Sejano estaba aceitando los detalles de una conspiración contra él. Según Antonia, el prefecto de la guardia tenía pensado liquidar al único hijo de Agripina y Germánico que seguía con vida y colocar en el trono a Tiberio Gemelo, quien era hijo de Druso el Mayor, para así controlarlo. El 18 de octubre del año 31, el emperador mandó a dar lectura en el Senado de una carta en la que ordenaba apresar y ejecutar inmediatamente a Sejano. Lo interesante es que esta nota se leyó con el propio Sejano estando presente, y bueno, no se le concedió el beneficio de un juicio ni se leyeron cargos contra él. Su cuerpo fue mutilado y arrojado a las aguas del río Tíber, su nombre desapareció de los registros oficiales y se destruyeron todas las imágenes de su persona, siendo esta la razón de que hoy en día, a diferencia de otros personajes del mundo romano, no tengamos ni idea de cómo se veía. Uno creería que con Sejano fuera del juego las cosas estuvieron más tranquilas, pero lo cierto es que no. Tiberio comenzó a ver cómplices de Sejano en todas partes, y su nuevo jefe del pretorio, Quinto Sutorio Macrón, consiguió algo que de por sí era difícil: poner en marcha más juicios por traición que el propio Sejano. En este punto cabe imaginar que el propio Tiberio estaba fuera de sí, ya que no solo había tenido que reconocer que lo habían engañado, sino que había confiado muy posiblemente en el hombre que acabó con su propio hijo. Por cierto, esto se destapó justo después de que Sejano hubiera partido de este mundo. Tiberio pasó los últimos 10 años de su mandato y de su vida en Capri, y ni siquiera se dignó a aparecer por la capital cuando su madre falleció en el 29, es decir, 3 años después de que él se autoexiliara. Aunque esto no podemos saberlo a ciencia cierta, es lógico pensar que durante sus últimos años se sintió con la responsabilidad de haber colaborado en la destrucción de su familia, y que por ello decidió mandar a llamar a Cayo, el único hijo vivo de Agripina y Germánico. Algunas fuentes cuentan que el emperador llegó a notar muy rápido el carácter violento del chico, aunque ciertos cronistas sostienen que esto incluso llegó a gustarle, ya que lo haría parecer bueno a él a los ojos de la posteridad. De hecho, a Tiberio se le atribuye la frase: cuando yo muera, que el fuego arrase la tierra.
Se dice que Tiberio y Calígula vivieron juntos alrededor de 6 años. El 16 de marzo del 37, cuando Cayo tenía 24 años y Tiberio 78, falleció el segundo emperador de Roma. Algunas teorías sostienen que el mismo Cayo lo envenenó y otras le echan la culpa al prefecto de la Guardia Macrón. Sin embargo, hay historiadores que simplemente atribuyen su partida a causas naturales. Cuentan que en la capital nadie recordó al emperador muerto con afecto y que incluso se escuchó a la gente gritar al Tíber con Tiberio. Señoras y señores, y así se nos fue el segundo emperador romano después de un reinado de 22 años. Sé que terminó de forma muy convulsa, pero lo cierto es que si evaluamos este periodo estrictamente en base a sus políticas, Tiberio fue uno de los césares que mayores logros consiguió. Dejó las fronteras del imperio consagradas y bien defendidas. Dicen que dejó un jugoso superávit fiscal, es decir, las arcas del estado llenas de dinero, y bueno, permitió que el régimen del principado siguiera su línea natural. Podríamos decir que Tiberio fue lo contrario a Augusto. El primero inició su reinado de forma muy violenta y lo terminó de forma pacífica, y bueno, con Tiberio fue al revés. Empezó con mucha paz y las cosas terminaron complicadas. Si llegas hasta acá, decirte que me alegra muchísimo que hayas disfrutado del video y solo me queda pedirte que me dejes un pulgar arriba, que te suscribas y actives la campanita. También que compartas este contenido con amigos que sientan pasión por la historia. Y recuerda que en los comentarios puedes proponer temas para próximos videos. Chao, chao.